Recibí un mensaje que no era para mí. El señor Beltrán está en el bar. Vaya a buscarlo. Está alterado. Yo ya no trabajaba para él, pero fui. No por costumbre, sino porque algo en mí sabía que esa noche cambiaría todo. Y cambió. Porque a veces el destino no toca la puerta. Solo vibra en el celular a las 23:48. Nunca debí abrir ese mensaje. No era para mí. Pero lo leí, y todo cambió. Eran las 23:48 cuando vibró mi celular. Ya medio dormido, sin intención de levantarme, miré por costumbre. Un solo mensaje. El señor Beltrán está en el bar. Vaya a buscarlo. Está alterado. Lo había enviado su asistente. Solo que yo ya no trabajaba para él. 2 semanas antes, sin una despedida, sin una explicación, me reemplazaron como si nunca hubiera estado allí. Fui su conductor personal durante casi 2 años. 2 años en los que apenas cruzamos palabras, en los que él evitaba el contacto visual y yo fingía que no me importaba. Y aún así, esa noche, fui. No sé si fue el hábito o algo más cercano al presentimiento. Tomé las llaves, bajé por las escaleras, como si aún me pagaran por hacerlo, y conduje hasta el bar que conocía demasiado bien. Lo encontré en un rincón, solo, con un vaso vacío delante. Cuando me vio, frunció el ceño. ¿No eras tú quien debía venir? Pero vine. No preguntó nada más. Se levantó, tambaleando un poco, y caminamos hacia el coche. En el trayecto, el silencio fue espeso, como esos que no nacen de la comodidad, sino del peso compartido. Al acercarnos a su edificio, murmuró: «¿Por qué viniste?» «Porque pensé que nadie más lo haría». No dijo nada, pero lo vi en su rostro, esa mezcla de sorpresa y derrota, y entendí que tenía razón. 2 días después me llamó desde un número desconocido. «Necesito que me lleves a una reunión el jueves. ¿Puedes?» Pensé que ya no trabajaba para usted. Silencio. No me refería a eso. Preguntaba si podías. Acepté. No porque quisiera volver a ese mundo, sino porque algo en su voz me sonó distinto. Casi humano. Ese jueves, al subirse al coche, me saludó por mi nombre por primera vez. «Hola, Elías». «Buenos días, señor Beltrán». «Julián», agregó como si intentara corregir algo. Me miró. Esperaba una respuesta, pero no se la di. Solo conduje. Ese viaje fue breve, pero cargado, con lo que no se dice cuando el miedo a romper algo invisible es más fuerte que el deseo de hablar. Aquel viaje no fue el último. Las semanas siguientes me llamaba para trayectos sin urgencia, para almuerzos que no eran trabajo, para paseos sin destino. Al principio pensé que era por costumbre. Después supe que no. Una tarde, antes de bajarse del coche, se quedó en silencio. Luego dijo: «¿Te molesta que no seamos nada, pero tampoco seamos solo jefe y empleado?» No supe qué responder, pero no hizo falta. Cerró la puerta y se fue. Esa fue la primera grieta. La segunda llegó rápido. Era martes. Lo llevé a la sede de la empresa para una reunión. Me pidió que lo esperara, pero no quise quedarme parado pensando en lo que no entendía. Di vueltas por la ciudad, tratando de distraerme. Al volver, lo vi salir. No estaba solo. Caminaba con la asesora jurídica. Reían. Ella le tocó el brazo. Él no se apartó. Un gesto mínimo. Pero dolió. Porque a veces uno cree que algo le pertenece sin darse cuenta de que nunca fue suyo. Cuando subió al coche, él estaba tranquilo. Yo número. «¿Todo bien?», preguntó. «Claro», mentí. «Me llamaste señor otra vez». No me di cuenta. «Sí te diste», dijo sin elevar la voz. «¿Y qué parece?», pregunté apretando el volante. «Parece que estás huyendo de algo que ni siquiera hemos dicho en voz alta». En un semáforo me giré hacia él. «¿Tú sabes lo que estamos haciendo?». «Number». «¿Y aún así sigues?». «Sí». El semáforo cambió a verde. Nadie se movió. Esa noche escribió un solo mensaje. «Estoy en casa.
La puerta está abierta si quieres hablar. Tuve el celular en la mano 20 minutos. Finalmente fui. Me recibió con una taza de té. No había música, ni televisión, solo un silencio dispuesto a romperse. No quiero fingir más, pero tampoco quiero obligarte a quedarte en algo sin nombre. Entonces pongámosle un nombre. Dije. ¿Cuál? O caminamos juntos, o volvemos a caminar solos. No hizo falta más. Esa noche no nos abrazamos, ni nos besamos. Pero algo cambió de lugar. Como si el silencio hubiera dejado de protegernos para empezar a unirnos. Pero justo cuando parecía que todo tomaba forma, alguien más lo notó. Y lo que creíamos invisible se volvió un problema. Uno real. La rutina se volvió un disfraz. Julián seguía llamando, pero ya no para ir a reuniones. A veces solo quería caminar, almorzar en lugares vacíos, perder el tiempo en trayectos sin lógica. Y yo, sin entender bien por qué, seguía aceptando. Un jueves, después de uno de esos almuerzos, me pidió que lo dejara en la entrada trasera del edificio. «No quiero que nadie me vea bajando contigo», dijo casi en broma. Pero no sonó a broma. ¿Y por qué te importa tanto? Porque ya se habla demasiado. ¿Y qué dicen? Lo suficiente para que me lo hayan mencionado 3 veces en esta semana. No lo presioné, pero lo escuché suspirar antes de bajar. Y yo me quedé ahí, sabiendo que no éramos un secreto, solo algo que no se podía nombrar. El problema no fue lo que pasaba entre nosotros, fue que alguien más empezó a mirarlo con intención. Era viernes, evento empresarial. Yo lo esperaba en el coche, como siempre. Desde la ventana abierta, escuché una risa forzada. «Beltrán, últimamente estás bien acompañado, ¿eh? Ese conductor tuyo ya parece tu sombra». Julián no respondió, solo sonrió, pero al subir al coche su rostro estaba tenso. «¿Lo escuchaste?» «Sí». «¿Y te importa?» «Sí», respondí sin dudar. Guardó silencio unos segundos. «Elías, si esto se hace visible, no solo yo arriesgo cosas». «¿Y qué estás arriesgando realmente?» «El control», susurró, como si lo dijera por primera vez incluso para sí mismo. Los comentarios siguieron. En el ascensor, en la recepción. Pequeñas frases disfrazadas de humor. Una recepcionista que antes me saludaba, dejó de hacerlo. 2 empleados que murmuraban cuando pasaba. Yo lo notaba, Julián también, pero no decía nada, no aún. Hasta que un lunes, al verme en la entrada, se quedó quieto, como dudando si debía subir o no. Cuando entró al coche, no saludó. Solo dijo: «Hoy me advirtieron que cuide mi imagen, que hay rumores». Lo miré. «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé, pero necesito saber si tú todavía quieres esto». Paré el coche. Apagué el motor. ¿Sabes cuántas veces he sido invisible en mi vida? ¿Cuántas veces fui solo una función, una sombra? Él bajó la cabeza. «Contigo existo», dije. Yo nunca fui bueno para sostener afectos cuando el mundo observa. Le toqué la mano. «Entonces mírame solo a mí. Lo demás lo enfrentamos juntos». 3 días después convocó una reunión con su equipo directo. Yo no estaba allí, pero me contó después. No dio explicaciones, no nombró nada concreto. Solo dijo: «Mi vida personal no es tema laboral. Espero el mismo profesionalismo que siempre ofrecí. Y si alguien tiene la suerte de que alguien lo espere al final del día, que no lo esconda, que lo haga parte del camino». No hubo aplausos, tampoco comentarios, solo un silencio denso. Pero algo cambió. Algunos lo entendieron, otros se callaron. Pero Julián ya no se escondía. Esa noche me esperó con café en su departamento. Me vio entrar, se acercó sin prisa. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy». «¿Seguro?» «Estoy contigo». Nos quedamos en silencio. Esta vez no era incómodo. Los días siguientes se volvieron distintos. Ya no me esperaba con prisa, sino con calma. Me preguntaba si dormí bien,
si quería parar en algún lado antes de empezar el día. Parecía simple, pero no lo era. Era la forma en que alguien te demuestra que ya no te ve como parte del servicio, sino como parte del día. Los sábados se volvieron nuestros. Un mercado pequeño. Una caminata corta. Una cafetería donde siempre pedíamos lo mismo. No hacíamos grandes planes, pero lo que hacíamos, lo hacíamos juntos. Julián había dejado de fingir, y yo, por primera vez, dejé de correr. Una tarde, mientras lavaba una taza en su cocina, vi una camisa mía doblada sobre el respaldo del sofá. No me la dio. No me preguntó si la quería llevar. Solo la dejó allí, como quien acomoda algo que ya es de la casa. Poco a poco mis cosas empezaron a quedarse. Una escobilla de dientes, un libro, mis auriculares. Él no los devolvía. Solo hacía espacio. Un día, al volver del trabajo, me dijo: «Quiero mostrarte algo». Manejamos hasta una zona que no conocía. Calles estrechas, sin carteles. Paró frente a un portón oxidado. Lo abrió sin hablar. Adentro, un galpón vacío. «Vengo aquí desde hace semanas. Sé que parece ruina, pero yo veo algo». «¿Qué harías aquí?», pregunté. «Un espacio para respirar, para leer, para tomar café. Un lugar que no pida correr». «¿Un café?». «No solo eso, un punto de pausa». Hizo una pausa y me miró. «Un lugar como tú». Me quedé sin palabras. No esperaba eso, ni de él ni para mí. Pero lo que empezó como un proyecto íntimo, pronto se convirtió en un desafío. Porque cuando decides dejar de esconderte, no todos lo aceptan. Y no todos te quieren ver quedarte. El galpón estaba en ruinas, pero Julián lo miraba como si ya supiera exactamente qué quería construir. «No lo hago por negocio», me dijo mientras limpiábamos el polvo con las manos. «Lo hago porque quiero tener un lugar que sea solo nuestro, donde nadie nos diga cómo estar ni cómo parecer». Durante semanas el trabajo en la consultora siguió, pero ya no lo consumía como antes. Empezó a delegar, a cancelar reuniones, a desaparecer por horas. «¿Sabes que te van a juzgar por esto?», le dije un día mientras pintábamos una de las paredes. «Ya lo hacen, así que al menos quiero que valga la pena». El proyecto avanzaba lento. No era fácil, pero lo hacíamos juntos. Eso lo cambiaba todo. Una tarde cualquiera, Julián me esperó con las llaves en la mano. «Hoy no vamos al galpón», dijo. «¿No? Vamos a caminar. Solo caminar». Fuimos a un parque que apenas conocía. Sentados en una banca, dijo: «Si hubiera sabido que esto iba a funcionar». «¿No lo sabías?», pregunté. «Number, pero quería creer». «¿Y ahora?». «Ahora creo. Pero el mundo no siempre está listo para lo que uno cree». El primer día que abrimos, no entró nadie. Julián me miró. No dijo nada. Al segundo día, un hombre mayor pidió un café y se quedó leyendo por horas. Al irse, dejó una servilleta. «Se siente bien aquí». No hicimos publicidad, no colgamos carteles, pero la gente empezó a llegar, sin prisa. Algunos hablaban, otros solo escuchaban música o miraban por la ventana. A veces venía gente sola. Una vez un chico joven pidió lo más barato y se sentó en una esquina. Estuvo 5 horas. Al irse, dejó una nota. Hoy no me sentí tan solo. Gracias. Julián leyó la nota en silencio. Me la pasó. «Esto es más que un café», dijo. Y los dos lo sabíamos. Pero no todo era calma. Algunas semanas no cubríamos gastos. Otras, el cansancio pesaba más que las ganas. Una tarde discutimos por cómo estaba colocada una caja. Fue una tontería. Pero bastó para que yo me fuera sin saludar. Esa noche no dormí en su casa. Él tampoco escribió. Al día siguiente, cuando llegué al local, la caja seguía donde yo la había dejado. No la movió. Solo me dio una taza de café. Y seguimos. No pedimos disculpas. No porque no fueran necesarias, sino porque sabíamos que lo importante era no irse. Un día, mientras atendíamos, recibí un correo anónimo.
Solo decía: «Cuidado con lo que construyes. No todos quieren verlo». No se lo mostré, no porque quisiera protegerlo, sino porque quería ver si él actuaría por nosotros, no solo por mí. Esa noche me esperó con una taza de té y los ojos más firmes que nunca. «No pienso retroceder, Elías. No ahora». Y en su voz supe que hablaba en serio. La transformación no fue inmediata, pero empezó a notarse. Ya no me preguntaba si quería ir al café, solo asumía que sí. Los sábados eran de caminatas lentas, los lunes de pan recién comprado. No hacíamos promesas, pero todos los días elegíamos quedarnos. Una tarde, mientras contábamos monedas, Julián me miró. «¿Tú sabías que esto iba a funcionar?» «Number». «¿Y entonces por qué apostaste?» «Porque supe que valía la pena intentarlo». «¿Y nosotros también?» Asentí, porque también lo éramos. Una pareja se sentaba todos los jueves en la misma mesa. No hablaban mucho. Un día una de ellas me dijo: «No todos los lugares nos hacen sentir bienvenidas. Este sí». Se fueron tomadas de la mano. Julián las miró irse y dijo en voz baja: «Esto, Elías, esto es por lo que valió la pena todo». Pero no todos pensaban igual. Una tarde, mientras barría la entrada, vi a dos antiguos colegas de Julián caminando por la vereda opuesta. Lo miraron, lo señalaron, rieron, no se acercaron, pero no hizo falta. Al día siguiente, un proveedor canceló sin motivo, y un periódico local publicó un artículo sobre el ex CEO que ahora sirve café con su pareja. No mencionaban nombres, pero éramos nosotros. Julián leyó el titular, no habló. Se fue a la parte de atrás. Lo encontré mirando una pared blanca. «¿Te arrepientes?», le pregunté. «Number, pero me duele». «¿El qué?» «Que incluso haciendo algo bueno, haya quien quiera verlo como fracaso». «Entonces que fracasen ellos. Nosotros estamos construyendo algo». Pero la verdadera prueba llegó cuando Julián tuvo que enfrentar lo que más temía: a su propia familia. Y fue entonces cuando entendí que no basta con no esconderse. Hay que elegir seguir, incluso cuando el dolor viene de donde más duele. El domingo era tranquilo, lleno de esas pequeñas rutinas que habíamos aprendido a compartir sin decirlo. Pero ese día Julián llegó distinto. «Mi hermana me escribió», dijo mientras ordenábamos los sobres del pan. «¿Y?» «Que papá está enfermo, y que sería bueno que fuera a verlo». Me quedé en silencio. Nunca me había hablado de su familia. «¿Lo vas a hacer?» «No lo sé. Hace años que no me llama por voluntad propia. Pero esta vez lo sentí diferente». Al día siguiente se fue por la tarde. No quiso que lo acompañara. «No es por ti, es por ellos», dijo antes de cerrar la puerta. «Hay batallas que tengo que pelear solo». Volvió entrada la noche. No traía nada consigo, pero su gesto lo decía todo. «¿Cómo fue?», pregunté. «Como si nunca me hubiera ido, pero sin tocar los temas incómodos, como si yo siguiera siendo el hijo que trabaja, que da resultados». ¿Mencionaron el café? Mencionaron la vergüenza. Esa palabra quedó flotando. Me acerqué. «¿Y tú qué dijiste?» «Que por primera vez en años me siento en paz. Que si eso les parece una vergüenza, el problema no es mío». Los días siguientes fueron más duros. No por nosotros, sino por lo que volvió a pesarle desde afuera. Clientes que dejaban de venir. Comentarios nuevos. Un ex socio le escribió: «No es tarde para recuperar tu imagen. Solo basta con dejar todo ese circo atrás». Julián no respondió, pero lo vi apretar el celular con fuerza. Esa noche, mientras cerrábamos, lo noté distante. «¿En qué estás pensando?», pregunté. «En que quizás estamos forzando algo que el mundo no quiere ver». «¿Y eso qué importa?». «Importa cuando duele». «¿Duele por lo que dicen o por lo que aún no resolviste con ellos?». No contestó, pero esa vez no se alejó.
Una mañana recibimos una carta. Era de su padre. La leyó en voz alta. No comparto tus decisiones, pero eres mi hijo. Y si lo que tienes es real, espero que lo cuides. Julián dobló la hoja con cuidado. No es una aceptación. Pero es más de lo que esperabas. Es un inicio, dijo, y lo guardó en la caja donde otros clientes habían dejado sus notas. El café se llenaba los domingos, no por cantidad de gente, sino por lo que se sentía. Parejas que ya no se hablaban comenzaban a hacerlo. Gente sola que se quedaba solo por estar acompañada en el mismo silencio. Una mujer vino con una carpeta, pidió té, se quedó toda la tarde. Antes de irse dijo: «Mi esposo venía aquí. Murió hace 3 meses. Quería ver qué encontraba yo en este lugar. Y ahora entiendo por qué venía. Los días buenos seguían, pero también los miedos que no se dicen en voz alta. A veces me asusta que esto dependa tanto de nosotros dos», dijo Julián una tarde. «¿Y por qué? Porque si falla, no hay a quien culpar más que a mí. O a mí. Pero tú sabes levantarte. Yo aprendí a esconderme. Me acerqué. Entonces aprendamos a sostenernos. Una noche, mientras limpiábamos la barra, llegó una pareja. Eran jóvenes. Pidieron 2 cafés. No se miraban. Después de 20 minutos, ella habló. «Ya no estás aquí». Él no respondió. Se fueron. Pero al día siguiente volvieron. De la mano. Se sentaron en la misma mesa. Antes de irse, él se acercó y dijo: «Gracias. Aquí entendí que todavía podía quedarme». Julián lo miró irse. «Esto también es nuestro». Pero la tensión regresó más fuerte. El alquiler subió. Un inspector vino sin aviso. Un proveedor nos rechazó por alineamiento de valores. Y una periodista nos pidió una entrevista con tono de escándalo. Julián explotó esa noche. «Estoy harto de tener que justificar cada paso, cada gesto. No tienes que justificar nada. Pero igual lo hago». «¿Porque aún te importa lo que digan?». Se quedó callado. Luego murmuró: «Me importa que tú estés pagando el precio por estar conmigo». Le toqué el brazo. «No estoy pagando. Estoy eligiendo». Un jueves, al cerrar, dejamos una caja nueva sobre la mesa. Una caja vacía para que la gente dejara frases, recuerdos, pensamientos que no podían decir en voz alta. Un cliente escribió: «Aquí me atreví a ser quien soy, aunque solo fuera por 1 hora». Julián lo leyó 3 veces. Luego tomó una hoja, escribió algo, la dobló y la dejó en la misma caja. Nunca supe lo que decía. Y no hizo falta, pero justo cuando empezábamos a creer que nada podría quebrarnos, el pasado volvió de golpe. Y esta vez la decisión no era quedarse o no, era si valía la pena seguir, incluso cuando el amor ya no bastaba. Elías entró al café una mañana de otoño, y lo supo apenas cruzó la puerta. Julián no estaba bien. Estaba en la barra, con la mirada perdida, sosteniendo una taza vacía como si no supiera qué hacer con las manos. «¿Pasó algo?», preguntó Elías. Julián tardó en contestar. «Me ofrecieron volver a la consultora». «¿Y qué dijiste?». «Que lo pensaría». No hubo más palabras, pero el aire cambió. Por primera vez en meses, la posibilidad de un final apareció entre ellos. Esa noche no durmieron juntos. No fue una pelea. No hubo reproches. Solo esa distancia que duele más porque no tiene forma ni sonido. Al día siguiente trabajaron como siempre. Atendieron, prepararon café, limpiaron mesas, pero no se miraban igual, porque sabían que algo estaba en juego, y no era el café. 3 días después, Julián pidió cerrar más temprano. «Necesito hablar», dijo. Caminaron hasta un banco en la plaza que solían evitar porque siempre estaba llena. Esa vez estaba vacía. «Tengo miedo», confesó Julián. «¿De qué?». «De que esto sea algo que construí contigo solo para esconderme del mundo». «¿Y crees que yo no lo sé?». «Sé que lo sabes, pero necesito que me lo digas». Elías respiró hondo.
Al principio pensé que era eso, un refugio, una pausa. Pero después entendí que no importa el motivo por el que empezamos, importa que seguimos aquí incluso cuando ya no había necesidad de esconderse. Julián bajó la mirada. ¿Y si me voy? Entonces sabré que esto no fue un error, pero tampoco fue tu lugar. ¿Y tú? Yo no quiero volver a ser invisible, no conmigo mismo, no contigo. A la semana siguiente, Julián no mencionó la consultora. Tampoco respondió los correos que seguían llegando. Pero no era una decisión, era un aplazamiento. Hasta que una tarde, mientras Elías barría hojas en la entrada, Julián se acercó con un papel en la mano. «Es mi carta de renuncia». ¿No habías renunciado ya? No oficialmente. Hoy lo hice. Lo mandé. No hay vuelta atrás. Elías no dijo nada, pero supo que ese era el verdadero inicio. Pasaron los meses. El café seguía siendo pequeño, no siempre lleno, no siempre rentable, pero nunca vacío. Un chico joven vino una noche, pidió un café y no lo tomó. Solo se quedó sentado. Antes de irse dejó una nota. No sé por qué entré, pero me hizo bien. Gracias. Una pareja de hombres mayores empezó a venir cada jueves. Siempre la misma mesa. Siempre los mismos gestos tranquilos. Una vez uno de ellos dijo: «No todos los lugares nos hacen sentir en casa. Este sí». Julián los miró con atención. «Esto, Elías, esto es por lo que vale la pena todo». Una noche, mientras lavaban tazas, Julián rompió el silencio. «¿Tú crees que esto nos va a durar?» «¿Qué cosa?» «Nosotros». Elías no respondió enseguida. «No lo sé, pero si no dura no será por miedo. Es la primera vez que tengo algo que no quiero perder». «Entonces cuidémoslo». Y lo hicieron, no con grandes gestos, sino con lo diario. Con cada taza de café bien hecha, cada palabra cuidada, cada espacio compartido sin exigir explicación. Un domingo, después de cerrar, Julián dejó una libreta abierta en la barra. Elías la leyó. Había frases que clientes habían dejado, recortes de momentos. Pero al final, una sola línea suya. «Me quedé». Y eso fue lo más valiente que hice. 1 año desde que abrieron. 1 año desde que Elías recibió aquel mensaje que no era para él. 1 año desde que Julián dejó de correr. Desde que dejaron de esconderse. Desde que aprendieron que el amor no siempre necesita gritar para hacerse real. Un chico entró apurado un martes cualquiera. «¿Todavía están abiertos?» «Quedan 5 minutos», respondió Elías. Pidió un café. Se sentó. No bebió. Solo respiró. Al irse dejó unas monedas y una nota. «No sabía que necesitaba detenerme. Gracias por el lugar». Julián la leyó. «Punto de retorno», susurró. «¿Qué?» «Así deberíamos llamarlo. Porque eso somos para muchos, incluso para mí». Elías asintió. Porque también lo era para él. Nunca hubo una gran declaración, ni una promesa eterna. Solo elecciones diarias. Gente que entra, gente que se queda. Y 2 hombres que decidieron no huir, porque a veces quedarse es el acto más valiente. Y algunas historias no nacen para cambiar el mundo, solo para encontrar un lugar donde existir.